Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a la Agenda Pública en este domingo, en el que saludo a mi querido Claudio Flores. ¿Cómo estás, Claudio? Súper contento de una mesa completita con mi querida Maite. Ahora sí, en 3D, los invitados de la mesa, querido Javier, ¿cómo estás? Buen día a ustedes del auditorio. ¿Cómo estás, Maite? Bien, también muy contenta de estar con ustedes. Bueno, pues para variar hay muchos temas que platicar, pero vamos a arrancar con el que sin duda ha ido ganando presencia en la agenda semana a semana. Me refiero a la violencia en el país, una violencia que se manifiesta no solamente en la extensión del territorio, en zonas de como Querétaro, por ejemplo, que no habíamos tenido y que tuvimos un episodio de violencia importante, otros que están ahí desde hace tiempo, como el estado de Guerrero, a los que se han sumado otros como Chiapas y otras entidades, y por supuesto el foco de Sinaloa, en donde esta semana tenemos no solamente la continuación de la violencia, sino que tenemos un incremento en este estallido que tuvo la semana de lo que después se nos dijo había sido un dron, y una decisión del gobierno federal, que dijo el gobernador fue un petardo, y una decisión del gobierno federal que me parece interesante, que es la de mandar al secretario Omar García Harfuch para que esté directamente en el estado atendiendo el asunto. Entonces, bueno, ¿por dónde quieren empezar? A ver, Javier. Me tocó a mí el inicio. Bueno, llevamos 3 meses prácticamente de que estalló la violencia en Sinaloa. Empezó en Culiacán. Que es cuando se da Que es cuando, como un mes después de que se se llevan los americanos al Mayo Zambada de los Chapitos, como un mes después de esto, los carteles rompen entre sí y empieza la violencia primero en Culiacán, luego en la zona de alrededor, luego en la carretera Mazatlán, luego Mazatlán y otros municipios. ¿Y Mochis ya llegó? Ya Mochis. Total que tenemos ya 3 meses perfectos prácticos, donde hay aproximadamente en este periodo 500 muertos, 250 desaparecidos, daños a la economía por 18,000 millones de pesos. Y esta decisión, que es muy interesante, muy reveladora, de que el secretario de Seguridad Federal se va a vivir a Culiacán. ¿Cómo hay que entender eso y leer eso? Primero, definitivamente, y creo que para bien, hay un cambio en la política pública de seguridad, a tal grado que no solamente los funcionarios ahora hablan del tema y hay enfrentamientos defendiéndose del crimen organizado, como ese enfrentamiento que hubo donde hubo 19 bajas de los criminales. El gobierno está disparando, pero también ahora ese cambio de narrativa donde están tratando de meter al crimen organizado en control. ¿Por qué es tan importante Culiacán y Mazatlán? Porque en esta narrativa de los Estados Unidos, tanto el gobierno Biden como el gobierno Trump, lo que desata la violencia ahí es la intervención que ellos hacen para extraer al Mayo Zambada y al Chapito. Que el gobierno de Estados Unidos nunca lo ha reconocido, que el gobierno mexicano ha insistido una y otra vez. Pero creo que ya es evidente que fue un operativo norteamericano, platicado con los Chapitos, para extraer al Mayo Zambada y los Chapos pedir refugio en Estados Unidos. Ahora, esto detonó, digamos, fue el tema del fentanilo, el que hizo a los americanos actuar así. Y ahora, pues toda la narrativa es: el fentanilo está matando a cientos de miles de americanos cada año, México no lo puede controlar. Si aparte de controlar el fentanilo, este gobierno no logra en los hechos pacificar Culiacán y Mazatlán, es la prueba que necesita Estados Unidos para decir: ustedes no tienen control de su territorio. O sea, ¿tú crees que lo que se juega ahí es la credibilidad del gobierno mexicano frente a Estados Unidos? Exactamente. Es el foco el que ellos van a poner atención. Si no puedes tú controlar Culiacán con yo haberte quitado a los líderes del cártel de Sinaloa, mucho no vas a poder controlar el resto del país. Entonces, por esta apuesta. ¿Por qué se fue Omar García Harfuch para allá? Mi impresión, después de hablar con varias gentes en Sinaloa, es que aquí se diseñaban ciertas políticas, se mandaban ciertas órdenes en el papel, allá no estaban ejecutando. Y él va directamente a supervisar, se ejecuten. Le deseamos mucha suerte, es muy importante, pero esto denota la grave problemática que hay del tema por los norteamericanos, pero también por el debilitamiento institucional que tiene que ir un secretario a supervisar qué hace ahí la defensa de la Marina y la Guardia Nacional. Todavía el jueves en la noche, me parece, decían las propias fuerzas de seguridad de Sinaloa: no, a nosotros no nos invitan, nada más nos pide información el secretario, pero no nos... Y dice, bueno, pues así estará la confianza, digamos, entre autoridades locales y autoridades federales. Yo coincido con Javier, Maite, en que hay un
reconocimiento de una problemática que me parece que el sexenio pasado se había negado, eso lo veo positivo. Esta política de abrazos no balazos creo que es una de las que es más evidente que hay un cambio, no lo van a decir, como no lo dicen con la mega farmacia, que fue un fracaso. O sea, hay temas donde nunca lo van a decir abiertamente, pero en los hechos se están haciendo cosas distintas. ¿Cómo estás viendo tú este cambio de señal, digamos? Veo que tardó, Mario. Yo sí creo que llevamos 3 meses, ¿no? Y hasta ahora es que se nota que hay algo que va a suceder, como la entrada de Omar García Harfuch a Sinaloa. Justo hace 2 meses, el 8 de octubre, se dio a conocer la nueva estrategia de seguridad. A 2 meses de darla a conocer, no se notó mucha diferencia. Y creo que en buena medida esta descoordinación entre autoridades estatales, municipales y federales está saliendo a relucir. Muchas veces la apuesta de las autoridades estatales, y así jugaban muchos gobernadores, era decir pues que entre los grupos del crimen organizado hagan su propia guerra y entre ellos se exterminen unos a otros, ¿no? Y creo que un poco esa ha sido la dinámica en Sinaloa, en otras entidades, y la estuvimos viendo estos 3 meses, y hasta ahora vemos que como se llevan entre las patas a la ciudadanía y mucho ponen en entredicho qué tanto esta estrategia de seguridad está funcionando o no, es que se decide entrar. Yo sí considero que es tarde. Creo que también, independientemente de las implicaciones que tiene para Estados Unidos, porque también Omar García Harfuch la semana pasada anunciaba que había hecho un decomiso histórico, sí, ¿no? De fentanilo. Creo que eso es algo que hay que reconocer también. Pero lo que hay que ver, y creo que es ahí donde el gobierno no ha sido suficientemente sensible, es cómo lo vive la ciudadanía. Ya lo hemos platicado aquí, ¿no? Se habla de una narcopandemia. En realidad están sitiados, viven como en una guerra en Culiacán. Hay gente la que gente no puede trabajar, los niños no pueden ir a la escuela. O sea, llevan encerrados 3 meses, y creo que sí, la reacción ha sido minimizada. Creo que ha sido pues un poco como de sí, algo está pasando y lo estamos reconociendo, y vamos a ver cómo es que opera ahora el secretario de Seguridad allá en el estado, pero no ha habido una contención para ver cómo la ciudadanía puede volver a la normalidad. Creo que tendría que haber algún tipo de política pública que pudiera darles la posibilidad de retomar las calles. La ciudadanía está encerrada en sus casas. Yo agregaría ahí a los temas que pone Maite, uno, la necesidad de que tiene que haber un apoyo económico. El propio viernes le preguntaron a la presidenta y dijo, no, pues ya mandamos al secretario. Qué bueno que se fue el secretario, eso me parece bien, no va a pero el apoyo económico de estos meses pues es muy duro. Y la otra, el reconocimiento del otro gran tema. Qué bueno que el tema de seguridad ya se está reconociendo y atendiendo, el tema de los desaparecidos en el país, ¿no? Así pues parece que ya pasaron 3 meses y la gran deuda de la presidenta sigue siendo la reunión con los colectivos de desaparecidos, no solo del estado de Sinaloa, donde también, ya lo decías Javier, la cantidad de desaparecidos es muy importante. Ese es el otro tema que hay que reconocer. No es políticamente atractivo para nadie reconocer este problema. No hay soluciones de corto plazo, pero el primer paso es reconocer esto, y creo que ojalá lleguen a ese punto, pues, Claudio. Sí, son estas narrativas de una crisis nacional de inseguridad y violencia que desafortunadamente no reconoce el gobierno federal. Hay que decirlo, en los últimos 2 décadas ningún gobierno ha logrado brindar seguridad, tranquilidad y paz a la ciudadanía. Tampoco, y diría yo que la política, digamos, generada por López Obrador respecto a este asunto de abrazos no balazos, pues nos trajo hasta aquí. ¿A dónde nos trajo? Nos trajo un país en el que todos los días vemos secuestros, masacres, la extorsión ya es prácticamente un impuesto más para muchas mexicanas y mexicanos. Bueno, salió en la reunión de empresarios con la presidenta. Exacto, pues ahí están. Un país tomado por la delincuencia, y diría yo que abrazos no balazos es el epitafio de la lucha contra la delincuencia organizada, y al mismo tiempo el lema de una alianza de facto con los delincuentes para ganar elecciones. Eso también lo han señalado los analistas expertos en esta materia, y me parece que la estrategia de la presidenta, y ahí difiero con mi querido Javier, es la misma en el fondo que la que tenía López Obrador. ¿Por qué digo que es la misma? Porque, digamos, 3 rasgos principales. Minimizar el problema todo el tiempo. Segundo, un trato diferenciado, así es Guanajuato, Querétaro, a que es Sinaloa o Guerrero. O sea, oro para mis amigos, acero para mis enemigos, ¿no? Hay un trato distinto. La militarización sin ningún efecto real en brindarle seguridad y tranquilidad a las personas, sino que le pregunten a los culichis cómo se están sintiendo ahorita, o a los sinaloenses. Y me parece que sinaloenses
Sinaloa es el gran ejemplo del megafracaso, digamos, en temas de política, de seguridad de este gobierno. La defensa específicamente del gobernador Rocha Moya, por parte de todos, la presidenta, los diputados y diputadas, las senadoras y senadores, los gobernadores y gobernadoras de Morena, todos detrás de Rocha Moya, estamos contigo. Ajá. Cuando hay señalamientos hasta del gobierno norteamericano en estos, digamos, comunicados del propio Donald Trump, de que no van a permitir que haya narcopolíticos, digamos, que también están señalados como parte de la problemática. Sí, por alusiones. Por alusiones, pero a ver, yo sí creo que hay un cambio en la política de seguridad de este gobierno. Frente al del López Obrador. Claramente, y ahora te lo voy a explicar por qué. Pero el cambio no está en la narrativa. O sea, el cambio está en las acciones. En el discurso sí es igual que López Obrador. Porque claramente no quieren hacer ver quedar mal a López Obrador. Pero en los hechos sí hay un cambio. Y en los hechos te van a darte 3 casos concretos. El caso del Liceo de Sinaloa, un operativo de las Fuerzas Especiales, donde para detener a un prófugo de la justicia mexicana y americana, hubo 19 muertos de los criminales, 0 del ejército. Eso te demuestra que el ejército está combatiendo. Eso nunca lo vimos en el sexenio pasado. La tasa de letalidad de los criminales se dio en aumento. El ejército sí mataba migrantes y sí mataba pero en ese caso, contra delincuentes, sí, varias balaceras. La más alta es la de Culiacán, 19 criminales muertos. Segundo, la operación Enjambre. Varios, digamos, morenistas, alcaldes, secretarios de seguridad, todos tras las rejas. Y el otro tema importante del tema de seguridad es los nombramientos que están haciendo de gente, incluso en estados de Morena, que son especialistas en seguridad. Tienes tú, desde Omar García Harfuch, que ha reactivado a muchos de la Policía Federal, o tienes tú en Morelos, que es una crisis, al general Tomás Ángeles de Aguajare, el subsecretario de la Defensa Nacional, que lo llegaron a acusar de narcotráfico, se les abre seguridad. Están regresando los hechos en Morelos. En Morelos. Lo acaban de anunciar la semana pasada. Entonces, estás viendo en los hechos, no te lo van a decir en la mañanera, no te lo van a decir en las gráficas, pero en los hechos hay totalmente un cambio de seguridad. Y tal lo hay que el secretario de Seguridad se va a vivir a la ciudad que está incendiada, que es Culiacán. Entonces, no lo quieren decir para no hacer un contraste fuerte con el anterior presidente, pero desde luego que creo que lo están haciendo. Ahí me entra la duda de cómo es que podrían decirlo, porque cómo justificas que estás de alguna forma retomando la política de seguridad de Calderón. O sea, ellos están colocando a personas estratégicas de la Policía Federal, exacto, que en el momento de Calderón fueron estratégicos para, pues ahora sí que para atacar al narcotráfico. Entonces, no solo es no decir que Andrés Manuel se equivocó, sino no decir que están teniendo una política de seguridad muy parecida a la de García Luna. Y que si hay que detener, y que hay que detener a los generadores de violencia, como les llama la propia autoridad. Entonces sí es un brinco ahí. Y nada más apuntalando lo que dice nuestra querida Maite. No nada más es de Calderón el detener a esas gentes, sino también es visualizar. Porque eso Calderón lo hizo. Claro, algunas muy bien, algunas muy mal, pero con Trump la única la forma de dejar ver que hay resultados es por el show, lo que se ve en la pantalla, lo que van a ver los americanos allá. Y por eso ya decomiso de fentanilo, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a regresar a políticas que han dado éxito en todo el mundo, el hecho de presentar éxitos contra el crimen organizado. Claro que en el gobierno Calderón, con General García Luna, este tema se pudrió y abusaron de él. Claro, pero es interesante lo que dice Javier, que más que un policía en jefe, es un productor en jefe. O sea, un productor alguien que lleve los relatos del combate. La narrativa. Porque la realidad es, oigan, pues siguen los homicidios, 83 homicidios al día, es 700 un hecho que las tendencias vamos a tardar un rato en que si esto va a funcionar, va a tardar. Si es que va a funcionar. O quizá no funcione, ¿no? O quizá no funcione. Pero bueno, vamos, si me permite, vamos a una pausa. Regresamos, cerramos con esto. Y el otro tema que hay que seguir, la compulsión legislativa. A ver si en lo que regresamos del corte no aprobaron ya otra reforma constitucional. Vamos a estar atentos y ahorita lo comentamos. Ya volvemos.